20 de marzo. San Juan Nepomuceno, presbítero y mártir. San Juan Nepomuceno nació en Bohemia, probablemente entre los años 1340 y 1350. Su nombre se deriva del de su ciudad natal de Nepomuk o Pomuk. El verdadero apellido de Juan era Wulflane o Welflin. Hizo sus estudios en la Universidad de Praga, que el emperador Carlos IV, rey de Bohemia, acababa de fundar. El santo desempeñó más tarde varios cargos eclesiásticos y llegó a ser vicario general del arzobispo de Praga, Juan de Genstein. El emperador Carlos IV murió en Praga, en 1378. Le sucedió su hijo Wenceslao, joven de conducta licenciosa, que en sus accesos de ira cometía las peores crueldades. Se dice que Wenceslao ofreció a San Juan Nepomuceno la diócesis de Litomerice y que éste se rehusó a aceptarla. Pero no existe ninguna prueba de la veracidad de esta afirmación, ni de que el santo haya sido el confesor de la esposa de Wenceslao. El rey, que era manifiestamente infiel a su esposa, se mostraba, sin embargo, excesivamente celoso de la conducta de ella que era, por lo demás, irreprochable. Una tradición, que mantiene su popularidad en Bohemia, afirma que el santo perdió la vida por haberse negado a revelar al rey los pecados de la joven reina. Pero este hecho no se menciona en ningún documento contemporáneo, y la leyenda no hizo su aparición sino hasta más de 40 años después del martirio de San Juan Nepomuceno. Por otra parte, la leyenda y la historia están tan mezcladas que, en una época, se lanzó la hipótesis, actualmente abandonada, de que había en Praga dos canónigos que tenían el nombre de Juan y que ambos fueron asesinados en Praga, dentro de un intervalo de 10 años, por razones diferentes. El único documento de la época que describe las circunstancias del asesinato de San Juan Nepomuceno es un informe que envió a Roma el arzobispo Juan de Genstein, en el que relata sus dificultades con el rey Wenceslao. Aunque se trata de un documento ex parte, se saca en claro que la causa de las dificultades entre el arzobispo y el rey eran ciertos intereses materiales, acerca de los cuales el arzobispo no estaba dispuesto a ceder. También se deduce de dicho documento que la cruel muerte de San Juan Nepomuceno fue uno de tantos incidentes de aquella poco edificante disputa. El rey mandó asesinar a San Juan porque éste se negó a desobedecer a su superior eclesiástico. En 1393, Wenceslao determinó fundar una nueva diócesis en Kladrau para conceder una sede a uno de sus favoritos. Con el objeto de conseguir dinero para la dotación de la nueva catedral, decidió confiscar la iglesia y las rentas de la antigua abadía benedictina de Kladrau, en cuanto muriese el abad, que era ya muy anciano. El arzobispo Juan de Genstein y su vicario general, San Juan Nepomuceno, se opusieron ardientemente al plan del rey. Los monjes de la abadía, por instrucciones del vicario general, eligieron nuevo abad en cuanto murió el anterior. El arzobispo y sus dos vicarios generales aprobaron tan rápidamente la elección del nuevo abad que el rey recibió al mismo tiempo la noticia de la muerte del anterior y la elección del nuevo. Wenceslao envió a algunos de sus hombres a negociar con el arzobispo y se llegó a un acuerdo. Pero súbitamente, por razones que desconocemos, el rey tuvo uno de sus famosos accesos de cólera y mandó llamar a los dos vicarios generales y a otros miembros del capítulo. Después de golpear en la cabeza al anciano de Amboleslao con el pomo de su espada, el monarca condenó a todos a la tortura, pues tal vez sospechaba que se tramaba una conspiración contra él y quería arrancarles informaciones. Tan encolerizado estaba Wenceslao, que él mismo aplicó a los costados de San Juan y de su coadjutor, Nicolás Puchnik, antorchas encendidas. Cuando el rey volvió en sí de aquel acceso de cólera, puso en libertad a las víctimas, con la condición de que no dijesen nada sobre lo que había pasado. Pero, como San Juan Nepomuceno estaba ya agonizante, Wenceslao ordenó que le matasen para evitar que se divulgara la noticia de la tortura. Los verdugos doblaron el cuerpo del santo hasta que pudieron atarle la cabeza entre sus pies, después de meterle en la boca un trapo para que no gritase.
Así le arrojaron secretamente al río Moldava, desde el puente de Karlsbrücke. El martirio tuvo lugar el 20 de marzo de 1393. El cadáver fue arrastrado por las aguas hasta la orilla, donde los vecinos lo recogieron y lo identificaron inmediatamente. Más tarde, los restos del santo fueron depositados en la Catedral de San Vito, donde descansan todavía en la actualidad. En el viejo puente, una placa de metal señala el sitio desde donde el santo fue arrojado al río. Sobre la placa están grabadas 7 estrellas, en memoria de las que brillaban sobre las aguas del río, cuando el santo fue arrojado a ellas. San Juan Nepomuceno es el patrono principal de Bohemia. Se le invoca sobre todo contra las inundaciones y las calumnias y en favor de la buena confesión. El artículo de Acta Sanctorum sobre San Juan Nepomuceno no es completamente fidedigno. Los volandistas no pudieron consultar los documentos del Museo de Praga y tuvieron que atenerse a los materiales tomados de fuentes poco satisfactorias que presentó el padre Balbinus para obtener la confirmación del culto. Aún en la bula de canonización se dice que el santo murió en 1383, siendo así que murió en 1393. Por otra parte, no hay ninguna razón seria para afirmar que había 2 canónigos de la catedral llamados Juan y que hubo cierta confusión entre ellos. Pero esta controversia, que fue bastante violenta, es demasiado complicada para que podamos exponerla aquí.